toda vida es muy valiosa, pero cuando nos ocurre con los adolescentes hay una desesperación aún mayor porque nos genera la impotencia como adultos. Sí, seguramente, en realidad toda vida es relevante. Eso en la gente de mediana edad que está cursando situaciones de crisis con mucha tensión, sobre todo enfermos con COVID o con familiares enfermos con COVID, con personas que tienen familias con niños pequeños a cargo y que necesitan de nuestra preocupación, pero sobre todo ocuparnos de cuidar la salud mental en red, digo yo, porque cuando las situaciones de crisis y sobre todo de pandemias, como en este caso, pero de catástrofes que tanto conocemos los que estudiamos en psicología de emergencias, se presentan, sabemos que los estados de vulnerabilidad se presentan tanto en personas con problemas a la situación de crisis, personas que no habían padecido situaciones extremas, que no tenían patologías o enfermedades recurrentes de las que pudiera esperar que pudieran tener de crisis, sino que se presentan en personas que en apariencia tienen una fortaleza para la vida. Entonces, como es una reacción natural de los seres humanos de crisis frente a adversidades grandes que sobre todo nos remarcan el nivel de incertidumbre en el que estamos, más responsables tenemos que ser para tratar los temas. A mi gusto, me parece muy claro que cuando las situaciones de suicidio, sobre todo en comunidades donde esa información circula, donde se sabe, se puede hablar del tema, porque hablar de suicidio es algo relevante, sobre todo para los jóvenes, que muchas veces entre ellos es un tema de conversación, pero yo insisto mucho en que no es un tema de diálogo serio entre adultos y adolescentes, entre adultos, entre ellos mismos. Hablar del suicidio de forma responsable de vida que requieren de mayor responsabilidad en el diálogo. Es decir, no tratarlo como un tema a la ligera, no tratarlo como un tema que le pasa a otros, que le pasa a algunos como emergentes, sino un tema que en situaciones de desvalimiento extremo nos puede pasar a todos. No es de miento que frente a terremotos, en situaciones en México, en Grecia, en situaciones de desvalimiento grave, de los últimos años estoy hablando nada más, sabemos el extremo de vulnerabilidad que se presenta y cómo las personas que estamos en esos momentos mejor tenemos que actuar en consecuencia para cuidar a los que menos fortalezas tienen. No para que ellos estén siempre cuidando, siendo cuidados, sino para que aprendan a cuidarse y a cuidar de otros y replicar entre todos un cuidado colectivo. Claro, y en este sentido, durante muchos años usted sabe que se nos ha sugerido a los medios de comunicación como protocolo no tratar estos temas directamente, no tratar las noticias que tienen que ver con suicidios, y este concepto podría cambiar con un abordaje absolutamente diferente, ¿no? Sí, yo desde hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, y la Organización Panamericana de la Salud, vienen recalcando el tema. Yo estoy muy conectada con esos organismos y remarcan el tema, no de no hablar del suicidio, sino de hablar en forma responsable. Como una situación en la que alguien llega por desvalimiento de sus propios recursos psíquicos, sociales, económicos, etcétera, para llegar a un suicidio nunca hay una sola razón, siempre hay muchas y superpuestas en el tiempo. Decía que de los suicidios hay que hablar, pero hablar con coherencia. Hablar del tema del desvalimiento y de las redes sociales que en una comunidad como por ejemplo Bariloche pueden existir para que alguien que está en vulnerabilidad ir a pedir ayuda o acompañar a alguien que ve en vulnerabilidad a recurrir a una ayuda pertinente, a una persona que trabaja en una guardia, a un profesional de la salud que sabe tratar
situaciones de ecología de emergencias. Tenemos que preparar a nuestros profesionales para actuar más y mejor en las situaciones de emergencia, porque es una manera diferente de la del consultorio, de la del trabajo clásico y que a la mayoría de nuestros profesionales están acostumbrados. Todos están en este momento formándose mucho desde el año pasado en lo que es abordar situaciones de crisis colectiva. Así que tenemos que ayudar a todos los profesionales para que actuamos a su vez en una función comunitaria. Que en los medios de comunicación se hable con respeto sobre alguien que ha llegado al suicidio por ya no contar con herramientas suficientes para resolver los problemas que tiene, o, por ejemplo, estimo en estas situaciones como la última, estar sin la conciencia pertinente como para afrontar una situación tan adversa como la que puede ser el contagio por COVID, y que muchos otros ciudadanos han pasado por situaciones similares, las han afrontado, han pedido auxilio, han tenido auxilio de profesionales de la salud y la han sorteado con tanto éxito como vemos en otras experiencias colectivas que por suerte en otros países difundir. Tenemos que difundir las buenas prácticas. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos por COVID han salido y pueden, con respeto, con criterio, con responsabilidad de su experiencia en la nación y de su salida de la internación y cómo han aprendido a cuidarse? Eso es lo que los medios de comunicación en paralelo a estas noticias pueden brindarnos a todos. La comunidad necesita saber cómo cuidarse frente a la situación de internación, cómo cuidar a su familiar, cómo ponerse en contacto. Lo más difícil en una internación, a mi gusto, es esa sensación de pérdida con los referentes, los amigos, la familia, si es que la tiene, etcétera. Esa pérdida de lazos se suple muchísimo y muy bien cuando las personas solicitan estar de alguna manera en cercanía con llamadas telefónicas, nota o redes de sus familiares fuera de los servicios y a los que no pueden ingresar. Esa comunicación es relevante para el que está internado esté más sereno y más tranquilo, y para que los familiares que están sabiendo que su ser querido esté internado sepan que lo están acompañando de alguna manera. Por todo lo que hablamos, entonces, podemos determinar que en el marco de la pandemia la situación se ha agravado. En el caso de los adolescentes en particular, ¿se nota una diferencia? ¿Hay una afectación al no haber tenido presencialidad en los establecimientos educativos para tener contacto con sus pares, a lo que ya se conocía como una situación que podía marcar un escenario previo en la República Argentina? Pregunto. Sí, porque justamente la entrada a la adolescencia requiere del lazo con el par. Entonces, sobre todo los adolescentes que tienen en este momento 12, 13, 14 años, entraron a su ciclo escolar y a su vínculo con amigos y compañeros de estudio, y que no lo tienen o no lo han podido desplegar como es adecuado, que es tener sus clases, pero también tener sus conversaciones y su conocimiento de otro como él, y formar su idea, formarse como ser humano en ese trato. Estos adolescentes que entran en la adolescencia y carecen de ese contacto con sus pares, seguramente van a estar con un nivel de vulnerabilidad que a veces se muestra o se evidencia, y a veces se evidencia en un extremo de crisis hacia afuera. Puede evidenciarse de cualquiera de las dos formas, pero en esos signos que tenemos claros son una forma de un pedido de ayuda. Cuando muchas veces los padres dicen, o los adultos alrededor dicen, lo está haciendo a propósito. Y yo me pregunto siempre, no lo hace tal vez a conciencia, pero lo hace con un conocimiento de que hay algo que ya lo supera. Entonces, si no es los adultos que están cerca, los que están en condiciones de tener suficiente capacidad para dar apoyo a ese adolescente, pidan ayuda, accedan a sus servicios locales de atención
en salud mental, para que presten ayuda en ese momento. Muchas crisis de adolescentes, no digo que vayan a ser mínimas, pero van a ser pasajeras, van a ser en momentos cruciales donde el adolescente necesita un apoyo para sortear lo que está pasando. No quiere decir que todos los adolescentes para nada requieran de, en una situación de crisis, internación y demás. Sí necesitan una palabra de apoyo y sostén de los adultos capaces de brindarse.